presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Muy bien, seguimos en la mira, estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, de alguna manera la nota que vimos recién tiene algo que ver con lo que vamos a hablar ahora. Si este país tiene un futuro, esto de lo que vamos a hablar ahora con Fede y en el bloque siguiente con Fito, es el corazón del futuro del Uruguay. Lo miremos desde el lado económico y productivo, la capacidad de crecer y de mejorar, de que la gente mejore su capacidad, su calidad de vida, como la capacidad de construir un futuro de convivencia, un futuro más armonioso y menos violento. Las cifras que tiene Fede son para matarse. Arrancamos. Bueno, como vos decías, vamos a mirar la educación, un tema que se ha hablado muchísimo y se sigue y se va a seguir discutiendo, desde un lugar distinto, desde el lugar de la economía o desde el rédito económico que le genera a quien recibe, a quien realiza esa inversión, que muchas veces quizás sea lo que más cueste ver la educación, verla como una inversión que a la larga va a generar rédito y va a servir fundamentalmente como un propulsor para la mejora y para escalar socialmente. Que eso quizás sea lo más difícil de visualizar muchas veces por muchos jóvenes que deciden abandonar tempranamente el sistema educativo. Está bueno si hay gente joven mirando el programa, digamos, que presten atención a esto, a cómo les puede marcar el futuro 1 o 2 o 3 o 4 años de estudio más o menos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo están los trabajadores uruguayos en materia de educación, cuántos años de formación tienen encima y lo que encontramos al revisar los números, al reordenar un poco los números del Instituto Nacional de Estadística, llama bastante la atención. Si nos concentramos en esas barritas del medio, lo que estamos viendo es que 65% de los trabajadores, y nada más que eso, tienen 9 años de educación o más. Es decir que 65% de los trabajadores tienen aprobado el liceo, el ciclo básico, digamos, y por encima de eso. Si nos ponemos un poquito más exquisitos y levantamos la vara hasta la culminación de secundaria, tenemos nada más el 38% de los trabajadores uruguayos. Y nada más que 18% tienen 15 años o más, que estamos hablando de una universidad incompleta, unos estudios terciarios incompletos, pero nada más que eso. Si lo viéramos como una carrera, digamos, una carrera que hay que terminarla, podríamos decir que el 80% no termina una carrera. Estamos hablando, sí, dentro de los trabajadores uruguayos. Los trabajadores, sí. ¿Y qué costo tiene esto? Lo que vemos es, si lo vemos a nivel salarial, ¿realmente importa educarse para tener un mejor salario? Y si pasamos a la gráfica siguiente, lo que nos muestran los números es que sí, que de hecho la educación es uno de los principales elementos que explica la evolución del salario por parte de los trabajadores y junto con la experiencia, los años trabajados, llegamos a esto, ¿no? A que un trabajador que tiene entre 9 y 11 años de educación aprobada tiene un salario promedio de 20.000 pesos, mientras que un trabajador que tiene entre 12 y 14 años salta a 26 y luego entre 15 a 17 salta a 36.000 pesos. Muchas veces nos quejamos de lo que son los salarios en Uruguay, estamos hablando de salarios bajos, pero eso tiene mucho que ver con las características de la mano de obra uruguaya. Este déficit de formación se paga al final del día con salarios bajos. De hecho, hay estudios que muestran que
que en los países donde la educación está mejor distribuida, donde hay mayor porcentaje de trabajadores calificados, el servicio doméstico es muy raro de obtener. El uruguayo de clase media, media alta, ya puede acceder al servicio doméstico porque hay una abundancia de mano de obra no calificada que lo que lleva es a que, bueno, sea relativamente accesible comprar trabajo ajeno para las tareas domésticas. Esto plantea muchas cosas, digamos, ¿no? Pero uno es el concepto de equidad, que para estos últimos gobiernos es tan importante. No se logra tanto repartiendo dinero, sino logrando que todos los uruguayos tengan una mayor educación. Y lo otro es que ahora estamos en un momento en que la economía se está enfriando, pero cuando la economía crecía, aún en momentos en que el contexto internacional es bueno y el país tiene posibilidad de desarrollarse, se encuentra con un techo, porque sus trabajadores no están preparados para poder crecer y para poder acompañar ese crecimiento. O al menos para generar puestos de trabajo de mejor calidad. Estamos viendo, sabemos anécdotas de empresas internacionales que vienen, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando se instaló Botnia, que era todavía Botnia, y no había soldadores. Tuvo que formar 300 soldadores la propia empresa porque no había gente que aprendiera a soldar. Y no estamos hablando de universitarios, estamos hablando de oficios, estamos hablando de que la formación que hay a nivel terciario, que cada vez es más importante para el mercado laboral, en Uruguay no existe o es muy escasa. Entonces la capacidad que tenemos de crecimiento en base a sueldos mejores está muy condicionada por justamente el tipo de mano de obra de la que disponemos. Y tampoco estamos diciendo que todo el mundo tiene que ser doctor o abogado o ingeniero. Estamos diciendo formarse de alguna manera, porque en este caso concreto que poníamos, hablamos de soldadores, de gente que sepa soldar. Por eso acá no estamos hablando de títulos, de culminación de estudios secundarios, además estamos hablando de años de educación terminada encima. Bien. Y lo siguiente es la inserción laboral. Si lo vemos ya desde el vamos, la capacidad que tienen los trabajadores de menor nivel educativo para acceder al mercado laboral es bastante más restringida que la de los trabajadores más capacitados. Eso también lo demuestran los números y lo muestra esta tasa de desempleo calculada para los distintos grupos. Cuanto más años de educación, menos posibilidades de estar desempleado vas a tener. Básicamente es eso. Sí, y lo último, compararnos con la región. Pasemos a la otra gráfica. Siempre para Uruguay, o por lo general en los números de economía, compararse con la región es un alivio. Sin embargo, en materia de educación estamos muy lejos de eso, porque si vemos estos números que son calculados por la iniciativa, el proyecto Graduate 21 del Banco Interamericano de Desarrollo, acá estamos hablando del 20% de la población de menores ingresos. ¿Qué porcentaje de ellos tienen aprobada la educación secundaria? Y entonces vemos que en Uruguay estamos allá abajo de la tabla de toda la región con apenas un 20%. ¿Se acuerda que éramos la tacita del plata? ¿Se acuerda que sacábamos pecho con la educación laica, gratuita y obligatoria y mirábamos por encima del hombro a los demás países de la región? ¿Se acuerda usted de eso? Y no solo es un problema de los hogares de menores ingresos, no es una cuestión de inequidad, porque la baja calificación de la mano de obra uruguaya es generalizada. Vamos a ver. Si nos corremos hacia el 20% más rico de la población y nos comparamos también... Lo más pobre, el 80% no terminaba. Y si nos comparamos también con América Latina, vemos que, bueno, sí, mejora, es un 60%, sí. Pero todavía hay un 40% de los uruguayos que viven en las familias de ingresos más altos que no terminaron la educación secundaria. Eso en relación a una región que está bastante por encima en estos indicadores. Todos los países nos superan. Todos los países nos superan en las clases más pobres y todos los países nos superan en las clases más ricas. Es alarmante, es desalentador. Es desalentador. O sea,
Esto, de alguna manera, esta mirada, digamos, busca traer a tierra de que la economía, que puede parecer una cosa aislada y muchas veces sin los pies en la tierra, tiene que ver con las cosas cotidianas, en este caso como la educación, ¿no? Sí, la capacidad de crecimiento del país está hoy condicionada y, digamos, también la capacidad de desarrollo del país está condicionado por mejorar estos indicadores, mejorar el acceso a la educación y mejorar fundamentalmente la retención, los incentivos para que los jóvenes se mantengan dentro del sistema educativo, más allá del sistema educativo formal, que tengan la preparación para, bueno, el día de mañana salir al mercado laboral y poder apostar por empleos de calidad que hoy en día tanto nos están faltando. Fede, muchas gracias y ahora en un ratito estamos con Martín Villano, ¿sí? Nos vamos a en una tanda y ya venimos.